Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos regala de poder compartir en esta oportunidad la palabra de Dios, y vamos a continuar estudiando estos temas relacionados al fruto del Espíritu. Y hoy vamos a considerar el tema que es el fruto del Espíritu es paz. Vamos a hablar hoy acerca de la paz, qué es lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Y para eso vamos a leer la Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16 de la siguiente manera: El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Amén. Si recordarán un poco, hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu que el apóstol Pablo menciona allá en Gálatas capítulo 5, versículos que van del 22 al 23. Ahí leíamos en aquella oportunidad que el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y en esta oportunidad vamos a considerar la tercera característica que enumera el fruto del Espíritu, que es la paz. Y al principio leímos un versículo donde el apóstol Pablo le deseaba a sus lectores que el Señor de paz les diera paz en toda manera. Y llama la atención ver cómo el apóstol se dirige a Dios. Él lo llama el Señor de paz, dándonos a entender desde este momento que realmente el dueño de la paz y el único que nos puede dar paz en esta vida es nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz dice que debe ser dada en toda manera. Y con estas palabras el apóstol nos decía que es una paz totalmente completa. Y uno podría preguntarse, ¿qué es entonces la paz? Generalmente, cuando uno lee la palabra paz en el Nuevo Testamento, uno va a encontrar que se traduce de la palabra griega eirene. Esa es la palabra griega de la cual se traduce paz en nuestras Biblias. Irene tiene doble significado. Por un lado, denota la serenidad que disfruta un país bajo el gobierno justo y benéfico de un buen emperador. Pero también por otro lado, Irene se aplica a un pueblo que sabía estar en gran armonía y serenidad. La paz implica, por tanto, vivir en armonía con todo lo que nos rodea, vivir en total serenidad. Pero si uno va un poco más allá, uno puede también considerar la palabra hebrea, cual se traduce como paz en el Antiguo Testamento. Esta palabra hebrea es shalom. Generalmente cuando uno escucha esta palabra, uno traduce a nuestro idioma como paz, pero realmente esta paz va más allá de un deseo de serenidad y armonía, sino que más bien cuando se declaraba shalom, cuando se declaraba paz a un judío, era un verdadero deseo de completo bienestar físico, emocional y espiritual. Ese es el verdadero significado detrás de esta palabra. Así que la paz que Dios nos quiere ofrecer es una paz completa, de tal manera que no solo nos promete serenidad, no solo nos promete vivir en armonía en nuestro entorno, sino que también expresa un verdadero deseo de un completo bienestar en todas las áreas de nuestra vida, tanto física, emocional como espiritual. Ahora bien, esta paz es muy difícil encontrarla en el mundo. Es difícil en gran manera que el mundo encuentre la paz que tanto anda buscando. ¿Por qué decimos esto? Porque este mundo está golpeado por el pecado. Mientras este mundo vive en maldad, es totalmente imposible que pueda encontrar la paz de Dios. Y por ejemplo, uno puede ver cómo en la actualidad hay muchas familias cuyos hogares no experimentan paz, están en constantes pleitos, constantes discusiones, donde uno puede ver que hasta los niños sufren por esto. También vivimos en un mundo muy afanado, donde nuestros trabajos nos producen un gran estrés, traen enfermedades, nos roban totalmente la paz, porque la presión en el trabajo es tanto, el trabajo que hay que hacer es tanto, los recursos son limitados, entonces difícilmente las personas pueden
encontrar la paz de esta forma. También vivimos en un mundo donde experimentamos hambres, donde experimentamos pestes, y estas personas no encuentran la paz en estas condiciones injustas en las cuales viven. También el ser humano experimenta una serie de desilusiones, problemas, tristezas y rencores que llenan y minan su corazón y le impiden vivir en paz en este mundo. Y no solo eso, sino que vivimos en un mundo que está lleno de guerras, conflictos bélicos, donde ocurren tragedias, y en general este mundo está golpeado por causa del pecado, y por causa del pecado la maldad del hombre no le permite alcanzar la paz, porque la verdadera paz la va a encontrar únicamente a los pies de Cristo. Solamente Jesús puede darnos la paz que tanto necesitamos. Por eso allá en Juan capítulo 14 versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nuestro Señor Jesucristo sabía que en este mundo nosotros los cristianos íbamos a atravesar por una serie de problemas, dificultades, un mundo lleno de conflictos, lleno de delincuencia, lleno de maldades e injusticias. Pero es ahí donde Jesús venía y le decía a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Él les decía: la paz os dejo, mi paz os doy. Y oiga bien, él se refiere como su paz, es la paz de Cristo, no la paz del mundo. Y esta paz dice que no la da como el mundo la da, porque es una paz completa que podemos experimentar a los pies de Cristo. Y en este sentido, el mensaje del evangelio que nosotros predicamos es un mensaje de paz al ser humano. Este mensaje está contenido en las páginas de la Biblia. La Biblia tiene un mensaje que trae paz a la vida del ser humano, y de alguna forma en el Nuevo Testamento, en las cartas que los diferentes autores escribieron a sus lectores, se transmitía este mensaje y este deseo de que se alcance la paz por medio de Jesucristo. Basta leer algunas de las cartas de estos autores, por ejemplo, Pablo allá en Primera a los Corintios, Efesios y Gálatas. Si leemos los primeros versículos del primer capítulo, donde él dirige su mensaje, o mejor dicho, su saludo apostólico, veíamos que él terminaba deseándole gracia y paz a vosotros. Generalmente terminaba con estas palabras: gracia y paz a vosotros. Pero si nos damos cuenta, aquí hay un orden. Menciona en primer lugar la gracia y en segundo lugar la paz, como sugiriéndonos que hay un orden en esto. En primer lugar viene la gracia, que por la misericordia de Dios nos otorga ese regalo maravilloso, ese don precioso por medio de gracia, que es la salvación de Cristo. Y por gracia recibimos esta salvación que trae como consecuencia la paz. Por eso Pablo decía: gracia y paz a vosotros. Allá en 1 Pedro 1:2 dice: gracia y paz os sea multiplicada. Si se dan cuenta, el mismo orden aparece, la gracia y la paz, como un deseo genuino de los autores del Nuevo Testamento hacia todos los creyentes. Judas, versículo 2 dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Por tanto, la paz es un deseo en el corazón de Dios de otorgarla a todos aquellos que tanto la necesitan. Y a través del mensaje del evangelio nosotros podemos transmitir este mensaje de paz, porque el mensaje del evangelio trae un mensaje de reconciliación, un mensaje que ayuda al hombre a encontrar esa paz que tanto anda buscando. Por eso cuando Jesús instruyó a sus discípulos, después que eligió a los 12, allá en Mateo capítulo 10 versículo 11 al 13, podemos ver las instrucciones que Jesús le daba a sus discípulos. Él había elegido recientemente a sus 12, y allá en el capítulo 10 les da algunas instrucciones en cuanto al trabajo misionero o apostólico que ellos realizarían en el futuro. Y él les decía allá en Mateo capítulo 10 versículo 11 al 13: en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si se dan cuenta,
Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que si una casa era digna de recibirlos, si una casa los recibía a ellos y por ende al mensaje que llevaban, que era el mensaje de Jesús, y esta familia lo recibía y abría su corazón a Cristo, entonces la paz que ellos traían la iban a transmitir a esa familia, a ese hogar. Pero si ellos lo rechazaban, esta paz se iría con ellos. De esta forma podemos ver cómo realmente el mensaje del Evangelio trae un mensaje de esperanza, que trae paz al corazón del ser humano. Ahora, considerando todo eso, nosotros podríamos definir entonces qué es paz. Y la paz la podríamos definir como una obra maravillosa que proviene de la reconciliación con Dios por medio de la justificación por gracia y pone al hombre en armonía y descanso por sus pecados. Esta es la paz de Cristo y esta paz es completa. Pero ¿por qué decimos que esta paz es completa? Bueno, pues porque obra en tres áreas diferentes. Tres áreas diferentes en las que obra esta paz. Estas áreas son la paz entre Dios y el hombre. La segunda área en la cual el hombre obtiene la paz es entre él y sus semejantes. Y en tercer lugar, esta paz es completa porque no solo pone al hombre en paz con su creador, no solo lo pone en paz con sus semejantes, sino que también le da paz consigo mismo. Porque hoy en día viven muchas personas con conflictos internos, culpándose a sí mismas por algo, con complejos terribles, y eso no le da paz. Pero la verdadera paz que Dios otorga no solo lo reconcilia con Él y no solo lo reconcilia con sus semejantes, sino que también hace que venga paz al corazón. Así que esta paz es completa porque opera en estas tres áreas. Pero consideremos en qué consiste cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la paz entre Dios y el hombre. Para que el hombre esté en completa paz con su Creador, con Dios, necesita reconciliarse con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se reconcilia con Dios por medio de Jesucristo, viene la paz a su corazón. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos enseña que la obra de justificación, la obra por medio de la cual yo soy declarado inocente, no basado en mis obras, sino por mi fe en el sacrificio vicario de Cristo, esa fe produce en mí una salvación bendita, y esta salvación, esta obra de salvación, lo que provoca en mí es paz en mi corazón. Porque ahora ya no estoy enemistado con Dios. Porque ahora, por la misericordia de Cristo, mis pecados me han sido quitados. Esa barrera que me separaba de Dios, que me mantenía enemistado con Él, ahora es quitada y ahora estoy reconciliado con mi Señor. Y curiosamente hay un libro que me recuerda esto y que ejemplifica perfectamente lo que estamos hablando en esta oportunidad. Este libro se llama El progreso del peregrino. Yo no sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. Lo pueden buscar en sus librerías. Es un libro bastante bonito, muy edificante. Es una especie de historia alegórica. Es una alegoría donde los personajes son ficticios y a forma de alegoría representan lo que el ser humano vive a lo largo de su vida como pecador y luego como cristiano. Y prácticamente la narrativa está enfocada en un personaje principal que es Cristiano. Ese es el nombre del personaje principal, que es el que ustedes pueden ver aquí en la imagen que están observando. Y como pueden ver, este personaje que en el libro se llama Cristiano, y este libro fue escrito por Juan Bunyan y se llama El progreso del peregrino. Este hombre lleva una enorme carga, como pueden ver. Esta carga es pesada en gran manera y él anda buscando la forma de cómo liberarse porque ya no soporta esa carga que lleva sobre sus hombros. Pero esta carga de forma alegórica representa el pecado que hay en la conciencia del ser humano y que no lo deja vivir en paz. Este hombre llamado Cristiano en esta obra alegórica conoce
conoce un día a otro personaje que se llama Evangelista y le muestra el camino de salvación, de tal forma que siguiendo ese camino llega finalmente a la cruz del Calvario, donde al reconciliarse con el Hijo de Dios, la carga que él tenía, como pueden ver aquí, le es suelta y se cae de sus hombros y él queda totalmente libre, y a partir de ahí comienza a su peregrinar a través de la vida cristiana. Ustedes pueden buscar el libro o buscarlo en la internet si quieren en PDF. Se llama El Progreso del Peregrino. Es una obra muy bonita, yo se lo recomiendo. Pero de alguna manera esta obra alegórica nos ejemplifica perfectamente lo que estamos diciendo, de que el hombre jamás encontrará la paz que tanto anda buscando. El reconciliarse con su creador jamás lo logrará si no es por medio de Cristo, porque hay una carga terrible por causa de nuestros pecados que nos impide estar en reconciliación con Dios. Y muchas personas se sienten culpables, muchas personas viven con culpabilidad porque saben que no están obrando bien en su vida, y a veces tratan de limpiar su conciencia o minimizar los efectos de la conciencia que los acusa por medio de la religión. Muchas personas piensan que van a encontrar esa reconciliación entre Dios y el hombre a través de la religión, pero fíjense que en la religión jamás lo encontrarán. Y hay una parábola judía muy bonita que ejemplifica también esto que estamos diciendo, de que el hombre jamás encontrará la paz en la religión, porque la religión lo que hace es colocar una serie de cargas, reglamentos, reglas que tienen que cumplir para agradar a Dios, pero está comprobado que nadie puede vivir de acuerdo a la ley, nadie la puede cumplir, y a veces las religiones lo que hacen es cargar más a los seres humanos y atan pesadas cargas que al hombre le es imposible llevar. Y allá en el comentario bíblico del Nuevo Testamento, cuyo autor es William Barclay, encontramos una parábola judía muy bonita que nos ejemplifica perfectamente esto que estamos diciendo. Yo les voy a leer lo que ahí dice. Ahí William Barclay cuenta una parábola judía donde decía que había una pobre mujer que vivía en la vecindad. Ella tenía 2 hijas y un campo, y cuando ella de repente comenzó a arar la tierra, de repente apareció Moisés, que representa la ley, y le dijo: no debes arar con un buey y un asno al mismo tiempo. Luego, cuando ella dice que empezó a trillar, de repente llegó otra vez Moisés y le dijo: dame para la ofrenda y el diezmo, y le quitó los diezmos a la pobre y se quedó solo con lo que había logrado sacar. Luego, después de esto, lo que hizo la mujer fue que mejor vendió el campo. Dijo: voy a vender el campo para ya no estarle dando ofrendas ni diezmo a este señor Moisés, y vendió el campo, y ese dinero mejor compró 2 ovejas. Pasó el tiempo, las ovejas que había o los corderos que había comprado dieron a luz y tuvieron más corderitos, y cuando fue así, de repente se le apareció a Aarón y le dijo: dame los primogénitos. Y ella ni modo, vale, tuvo que dar los primogénitos porque eran las primicias de lo que había tenido, así que se quedó solo con sus 2 corderitos. Luego llegó el tiempo de esquilar y dar la lana, y dijo: voy a cortar la lana y me voy a hacer ropa para cubrirme. Y vino Aarón otra vez y le dijo: dame las primicias de la lana de las ovejas. Entonces ella dijo: bueno, este hombre no me deja en paz, así que para ya no estarle dando la lana, las crías que voy a tener de los corderos, los voy a matar y me los voy a comer, así le voy a sacar algo de provecho. Pero cuando los mató, vino Aarón otra vez y le dijo: mira, dame la pierna, las quijadas y los intestinos, que era lo que en Deuteronomio 18:3 pedía de todo sacrificio. Entonces la mujer se molestó, le dijo: ni siquiera matándolos estoy a salva de ti, así que las consagro por voto, le dijo ella. Y vino Aarón y le dijo: entonces me pertenecen enteras y dámelas, y se las llevó. Y al final la pobre mujer se quedó en esta parábola llorando y triste. Y es curioso cómo a través de esta parábola los judíos ejemplifican lo difícil y a veces cargado que puede ser el tratar de obedecer todas las leyes, y en general todas las religiones son así, de tal forma que el hombre jamás encontrará el descanso en la religión, porque la verdadera paz la encontramos únicamente a los pies de Cristo. Solo Cristo nos puede dar esa paz que nosotros tanto deseamos. Por eso allá en Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 encontramos lo que muchos consideran una de las más grandes promesas e invitaciones que el Señor Jesús hace a todos aquellos que están cargados, que están cansados. Hoy en día vivimos en un mundo que está cargado por los pecados
pecados, está cansado, está angustiado, viven desilusionados, fracasados en esta vida, quizás los han traicionado, quizás no les ha ido bien, o quizás por causa de sus malas decisiones, por una vida de maldad, hoy están experimentando una vida de tragedia, de tristeza, donde no hay esperanza, donde la mejor opción, quizás lo mejor es quitarse la vida, como le puede decir el enemigo, pero realmente no es así. Un día Jesús se paró en esta tierra y vio a esa gente que estaba cargada, estaba angustiada, y es ahí donde declara una de las más grandes promesas e invitaciones para el ser humano. Allá en Mateo 11, 28 al 30 dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si se dan cuenta, aquí podemos encontrar la más gloriosa de las invitaciones. Él extiende sus brazos y ve a todos aquellos que están cansados, aquellos que están trabajados, aquellos que ya no le encuentran sentido a la vida, aquellos que han sido rechazados por la sociedad y no encuentran a dónde ir, pero el Señor Jesús extiende su brazo de misericordia y les dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar de sus cargas, descansar de sus problemas, descansar de sus angustias, porque en Cristo Jesús se ofrece esa serenidad que es consecuencia de esa obra de salvación que Él obra en la vida de aquellos que deciden creer a su palabra, que deciden aceptar la invitación hacia Él. Él les decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dice: llevad mi yugo, porque en la vida obligadamente vamos a tener que llevar un yugo. Aquí no hay opciones. O se lleva el yugo del pecado, que es un yugo muy pesado que destruye al ser humano y lo conduce a la condenación eterna, o llevamos el yugo de Cristo. ¿Pero qué es el yugo? Bueno, el yugo, no sé si conocen ese término, pero el yugo era una especie de madero como el que pueden ver en esta imagen, que se le colocaba a los bueyes. Y se le coloca a los bueyes el yugo porque, aparte que los une con la carreta, ayuda para direccionar, para que el que va sobre la carreta los direccione. Entonces el yugo es ese madero que va sobre los bueyes que jalan una carreta. Y es interesante considerar esta ilustración que Jesús está haciendo, porque Él dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí, cuando uno estudia el idioma griego en estos versículos, hay una palabra griega que aquí resalta mucho y que puede enriquecer un poco más la comprensión de lo que Jesús está tratando de decir. Porque esta palabra que aparece aquí en el versículo 30, donde dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, esta palabra fácil se traduce una palabra griega que es chrestos. Y chrestos en griego lo que literalmente significa es algo que encaja perfectamente. Y si se da cuenta, Jesús se está refiriendo al yugo. Él dice: llevad mi yugo. Él dice que mi yugo es fácil, es decir, que encaja perfectamente. Y en este sentido, William Barclay también en su comentario bíblico de Mateo nos dice que en Palestina existían un montón de carpinteros. Y todos sabemos por medio de la Biblia que Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue carpintero. Y ahí en su comentario bíblico, William Barclay dice que Jesús, a lo mejor antes de iniciar su ministerio a los 30 años, realizó miles y miles de yugos, porque su oficio era carpintero, y en aquel entonces existían muchas carretas, existían muchos bueyes y existía este tipo de transporte, y para eso, para unir los dos bueyes, solían utilizar los yugos. Y este comentarista bíblico dice que Jesús estaba acostumbrado a hacerlo, de tal manera que cuando Jesús dijo estas palabras, vino a la mente de él rápidamente esas escenas cuando él, antes de su ministerio, fabricaba con sus propias manos los mejores yugos de Palestina, yugos que encajaban perfectamente en el animal, porque el yugo tiene que hacerse a la medida exacta
medida del animal. Le toman la medida al cuello del animal para que no le quede demasiado flojo o demasiado apretado, porque lo contrario, cuando el animal se mueva, le va a hacer daño, le va a lacerar su cuello. O sea, no se le puede poner cualquier medida. Los carpinteros profesionales tomaban las medidas de los animales, dice este comentarista, y lo hacían según la medida del animal que les habían llevado. Y de alguna manera viene Jesús y, tomando este ejemplo de la carpintería, viene y dice: mi yugo encaja perfectamente en tu vida. Es decir, yo tengo una vida diseñada para ti, la cual encaja perfectamente en tus necesidades, encaja perfectamente en tus habilidades, encaja perfectamente en lo que tú necesitas, en tus expectativas. Mi plan es perfecto y jamás te va a lastimar. El camino que yo tengo diseñado para ti es ajustado perfectamente a ti para llevarte a la vida eterna y a una vida de satisfacción y felicidad, a encontrar la verdadera paz. Por eso Jesús decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis en mí descanso para vuestras almas, porque mi yugo, es decir, la vida que yo tengo planeada para ti, encaja perfectamente. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Muy diferente a el yugo que el mundo nos impone. Si queremos encontrar la verdadera paz, la única forma de hacerlo, el primer paso que debemos dar es abrir nuestro corazón a Cristo, renunciar a nuestros pecados, venir a Él en arrepentimiento, entregar nuestra vida a Él y confiar que Él nos guíe en la vida que Él tiene planeada para nosotros. No seguir nuestro propio camino que conduce a la amargura, que conduce al fracaso. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice el proverbio. No importa lo inteligente que digamos ser, no importa lo brillante que seamos, sin Dios jamás encontraremos el camino de verdadera paz. Lo que necesitamos es conocer a Cristo, entregarnos a Él, vivir para Él, dejarnos conducir por el Espíritu Santo y descubrir esa vida maravillosa que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuando es así, la carga de nuestro pecado se desata, nuestros pecados son perdonados, ya no estamos en conflicto con Dios, nos reconciliamos con nuestro Señor y Dios, y la paz de Dios invade nuestro corazón. A partir de ese momento hay paz entre Dios y el hombre. La segunda área en la cual la paz actúa es la paz entre el hombre y sus semejantes. Dice Romanos 14:19: por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Es importante no solo tener paz con Dios, sino que también con nuestros semejantes. No podemos vivir enemistados con las personas, no podemos tener raíces de amargura y decir que amamos a Dios. Ahora, ¿qué implicaciones hay en cuanto a mantener la paz con el prójimo? Bueno, lo primero es que esta paz entre nosotros y el prójimo no es una tarea fácil, ¿verdad? Sino que todos nosotros estamos llamados a mantener la paz con nuestros hermanos. Es un mandamiento, es una obligación de nosotros. No podemos vivir enemistados con ellos. Primero los Corintios 1 del 9 al 10 dice: fiel es Dios quien os ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis, oiga bien, en armonía, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Entonces debemos buscar todo aquello que contribuya a la paz entre nosotros, especialmente en la iglesia. También hay que tener en cuenta que para mantener la paz entre nuestros semejantes y nosotros, esto requiere un esfuerzo. No es fácil definitivamente, es todo un desafío, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. En este sentido, nosotros tenemos que desarrollar todas aquellas características que me ayuden a mantener esa paz. Dice Pablo en Efesios 4 del 1 al 3: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Aquí el apóstol habla acerca de ser humildes, de ser amables, de ser pacientes,
de ser tolerantes, de tener amor. Y todo esto cuesta desarrollarlo, pero es necesario que lo desarrollemos. No podemos ser gobernados por nuestro carácter o por nuestro temperamento. No podemos decir es que yo así soy y a nadie me cambia, así nací, así me voy a morir. No, al contrario, la Biblia dice que hay que ser humildes, hay que ser amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros y desarrollar una serie de características, todo con el objetivo de mantener la paz entre mis semejantes. Ahora, esto de mantener la paz con nuestros semejantes no significa que también debemos tolerar la indisciplina y las personas que quieren causar daño dentro de la iglesia, porque es cierto, hemos sido llamados a mantener la paz con nuestros semejantes, pero no a costa de la indisciplina y personas que quieran hacer daño. Allá en 1 Tesalonicenses 5:14 dice el apóstol Pablo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Debemos ser pacientes y dice el apóstol, hay que amonestar a los ociosos, hay que alentar a los de poco ánimo y hay que sostener a los débiles. Es decir, hay que saber relacionarnos y saber aplicar disciplina o saber aplicar palabras de aliento cuando esto lo requieren. Y esto requiere sabiduría, porque si no tenemos sabiduría para poder cambiar las conductas de nuestros hermanos, vamos a cometer errores donde las palabras en lugar de edificar van a destruir. Y qué terrible es cometer el error de amonestar. Imagínense a los de poco ánimo. A veces venimos o podemos venir y amonestar, regañar a los de poco ánimo, cuando la Biblia dice alienten a los de poco ánimo. Hay que amonestar a los ociosos, dice. Hay que alentar a los de poco ánimo y no al revés. Hay que sostener a los débiles. Imagínense qué terrible es amonestar a los débiles. Los vamos a terminar de arrojar al mundo. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque sí, la paz tampoco se mantiene a costa de la indisciplina, y sobre todo la paz cristiana tampoco puede ser obtenida a expensas de sacrificar la verdad, porque es cierto, hemos sido llamados a tener paz con nuestro prójimo, pero no a costa de que la verdad se sacrifique, no a costa de permitir que herejías o cosas contrarias a la palabra de Dios entren en la iglesia y contaminen a nuestros hermanos. Allí Judas versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido dada una vez dada a los santos. Aquí Judas nos exhorta a contender, dice, ardientemente por la fe. Y hay que tener cuidado lo que esto significa, porque tampoco podemos discutir que algunos temas de opinión provoquen divisiones entre nosotros. Sí hay que contender con las herejías, es decir, con todo aquello que sea contrario a las doctrinas básicas que determinan la salvación de una persona. Ojo con eso. No podemos tolerar, por ejemplo, que alguien venga diciendo aquí que el Espíritu Santo es una fuerza reactiva, o que diga, mire, aquí solo Dios el Padre y Jesús fue un hombre y fue un gran profeta, pero él no es Dios. Eso es herejía. Cualquier doctrina que vaya en contra de la Trinidad, de la divinidad de cualquiera de las personas de la Trinidad, o que vaya en contra de la salvación por fe, ahí sí hay que contender, pero hay que tener cuidado también, porque hay otras cosas, porque la teología realmente es un poco compleja y hay unos temas polémicos entre el cristianismo, pero no son determinantes para la salvación y son cuestiones de interpretación, donde cada quien interpreta las cosas de una manera diferente, porque al mismo tiempo son algo difíciles de interpretar, pero no son determinantes para la salvación. Cuestiones de liturgia, de cómo se realizan los cultos, que uno lo hace de una forma, otro lo hace de otro, temas de conciencia de los cuales Pablo habla en 1 Corintios y Romanos, esos temas y todo eso, hay que tener cuidado que esas cosas no nos separen como hermanos en Cristo y robe la paz que tenemos y cause divisiones. Pero sí, toda herejía no es discutida, eso sí, no lo podemos tolerar. Así que cuando Cristo viene a nuestro corazón, transforma nuestra vida y nos llama a estar en paz también con nuestros semejantes. Y finalmente, Dios opera también la paz con nosotros mismos. Nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos, a vivir en paz
con nuestra propia conciencia. Allá en Juan 16:33 dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicciones. En el mundo a lo mejor vamos a vivir desilusiones. A veces vamos a sentirnos fracasados o que cometimos errores de los cuales quizás no nos podemos perdonar, pero si Cristo nos ha perdonado y hemos perdonado también a los que nos han dañado y estamos en paz con Dios y en paz con nuestros semejantes, también debemos estar en paz con nosotros mismos, porque la paz que Dios obra en nosotros es perfecta en estos tres sentidos. Por tanto, podemos concluir diciendo que la paz obra en tres áreas diferentes: entre Dios y el hombre, entre el hombre y sus semejantes, y la paz con nosotros mismos. Por eso Jesús decía en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Recibamos esta paz. Vivamos en paz, no vivamos como el mundo, que está afligido, estresado, angustiado, preocupado por la política de su país, que la nueva cepa del coronavirus, que la escasez de trabajo, que la delincuencia se ha disparado, que el índice de crímenes ha aumentado, que la corrupción. Miren, aquí abundan las razones por las cuales estar angustiado. Si nuestra confianza depende de estas cosas, lo vamos a estar, pero nosotros no confiamos en eso. Nuestra confianza está puesta en Jesucristo, que decía: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, porque yo les dejo mi paz. Y esa paz es para todos aquellos que hemos creído. Y si usted todavía no ha creído y vive angustiado, hoy es la oportunidad para que le abra su corazón a Cristo. Permita que Dios obre en su corazón. Quizás está atravesando por dificultades, problemas, desilusiones terribles. Bueno, muchos venimos de ese camino donde la vida ya no tenía sentido para nosotros, pero un día conocimos a Cristo y Él sanó nuestras heridas, nos transformó y nos dio una vida diferente, de la cual hoy podemos dar testimonio, que es maravillosa. Así que ahí donde están, antes de finalizar o iniciar con las preguntas, oremos. Démosle gracias a Dios por este estudio que nos ha permitido recibir. Es un tema sencillo, pero que alienta en gran manera nuestro corazón. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque a pesar de las dificultades que experimentamos, nos has permitido conectarnos y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, glorifícate poderosamente. Yo te pido, Señor, por las personas que nos están escuchando a través de esta plataforma, a través de Facebook, para que tú les ayudes. Ayúdanos a todos, Señor, para que no podamos perder esa paz bendita que tú nos has dado. Quizás, Señor, las circunstancias que nos rodean son adversas. El mundo vive en incertidumbre y pena, pero nosotros hemos decidido confiar en ti, Señor, porque sabemos que nuestra vida depende de ti y tú nos bendecirás y nos ayudarás todos los días de nuestra vida. Salva a los que no te conocen, que abran su corazón, tócales, Señor, y ayúdales para que tomen la decisión final de entregar sus vidas a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.